Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Ante los bloqueos de carreteras en varias regiones, el gobierno de Dina Boluarte declaró en emergencia la red vial nacional con el fin de garantizar el libre tránsito. Según el informe de la policía, hasta este martes 13 en la tarde eran 69 puntos de vías bloqueadas por los manifestantes. Estos bloqueos se han reportado en al menos 13 regiones como en Cajamarca, Lambayeque, Ica, Amazonas, Cusco, Apurímac y Arequipa. Es por ello que el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció la declaratoria de emergencia. Los bloqueos con llantas quemadas, piedras y violencia impiden el tránsito de pasajeros, afectando a un aproximado de 45.000 usuarios y perjudicando los envíos de productos. En ese sentido, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, Alejandro Fuentes, señaló que las consecuencias por las manifestaciones violentas se reflejarían en el alza de precio de alimentos debido al desabastecimiento y a que muchos agricultores no pueden trabajar. Se espera que esta declaratoria obtenga los resultados esperados y se restablezca el libre tránsito en vías de todas las regiones del país. No le queda más que enfrentar la ley. Después que la Fiscalía de la Nación solicitara 18 meses de prisión preventiva contra el exmandatario Pedro Castillo y quien fuera su primer ministro, Aníbal Torres, por los delitos de rebelión y conspiración tras el intento de golpe de Estado, la sesión fue suspendida ya que el expresidente Castillo intentó una maniobra legal para obtener su libertad. Y es que el expresidente Pedro Castillo alegó no contar con defensa legal, esperando que de esta manera se suspenda la sesión y él pueda recuperar su libertad la tarde del día de hoy, después del vencimiento de la prisión preliminar. Sin embargo, el juez supremo Juan Carlos Checkley decidió reprogramar la sesión para este jueves a las 8:30 de la mañana, citando al Código Procesal Penal que asegura que el reo, es decir, Castillo, puede permanecer bajo custodia por 48 horas mientras se determina el pedido de prisión preventiva. En ese sentido, durante la audiencia de esta mañana se informó que el abogado de Pedro Castillo, Ronald Atencio, había renunciado a defender al expresidente golpista, al indicar que se había afectado supuestamente el debido proceso. Asimismo, se dio cuenta de que el expresidente Pedro Castillo se negó a participar en la audiencia. La solicitud de prisión preventiva en su contra fue presentada por el fiscal supremo Uriel Terán, luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizara la investigación preliminar en su contra. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Malas noticias para la economía. Standard & Poor's Global Rating, mejor conocida como S&P, rebajó la perspectiva de calificación crediticia del Perú y nuestra economía pasó de registrarse estable a figurar como negativa. Esto ante el elevado riesgo que representa la actual crisis política. La agencia calificadora indicó a través de un comunicado que el reciente intento de golpe de Estado y la asunción de una nueva presidenta en un contexto social caótico refleja un mayor estancamiento político e incrementa los riesgos por delante. Además, agregaron que la situación política y social crea incertidumbre respecto de la estabilidad institucional del Perú y su capacidad para mantener la continuidad en las políticas económicas clave y fomentar el crecimiento económico. Ante esta nueva calificación que perjudica la imagen peruana a los ojos del mundo, los especialistas advierten que la decisión de la agencia S&P acerca al país a perder el grado de inversión que actualmente tiene y que, de acuerdo al Ministerio de Economía, el país ostenta la segunda mejor calificación de todo Latinoamérica. Por último, la agencia confirmó que mantiene la calificación de la deuda peruana, la cual es la segunda calificación más baja. ¿Cuánto más esperaremos los peruanos para dejar de perjudicar nuestra economía? Consecuencias de las marchas.
Desde el inicio de las protestas, las MIPES están siendo las más afectadas, con pérdidas de hasta 300 millones de soles a nivel nacional. Según proyecciones de MIPES Unidas del Perú, esta complicada situación estaría haciendo perder al país un aproximado de 2.000 millones de soles en las campañas por las fiestas de fin de año. Asimismo, Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas del Perú, indicó que la crisis desmotiva el consumo y la expectativa que tienen muchos emprendedores de vender ha disminuido. El sector turismo interno, el sector pecuario y agrícola son sectores que se ven afectados por las paralizaciones y bloqueos de vías que se han desarrollado en diferentes zonas del país. Las regiones que vienen presentando mayores pérdidas económicas por la situación de convulsión social son Apurímac, que viene perdiendo 2 millones de soles al día, y Arequipa, donde las ventas de distintas campañas comerciales de fin de año se han visto afectadas en un 40%. En ese sentido, se necesita el trabajo conjunto del Poder Ejecutivo en implementar medidas que restablezcan el orden en el país y evitar más pérdidas económicas. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Hoy en Entrevista 360 estamos con Pedro Morales, ex congresista y ex alcalde de Huancayo. ¿Cómo está, señor Pedro? Bienvenido a Entrevista 360. A tus gratas órdenes. Se abrió el debate frente al pedido de adelanto de elecciones. El cumplimiento de la Constitución nos obliga a una votación de 87 votos como mínimo del número o del universo, del número legal de congresistas, que es 130, en 2 legislaturas anuales. Esto significa que si se puede tratar hoy día, la legislatura va a terminar a fines de este año, a la siguiente legislatura, que se inicia en el mes de marzo, debería hacerse la siguiente votación. Si en esas 2 legislaturas se obtienen 87 votos como mínimo, entonces la Constitución estaría reformada. Y una de las formas, ¿no?, que se plantea, y como lo hicimos nosotros el año 2000, es la introducción de una disposición transitoria complementaria que determine la disminución del periodo. Yo pienso que en estos días la demanda, ¿no?, es muy emotiva, me parece revanchista, y me atrevo a decir que realmente esto es lo que querían los extremistas, ¿no?, los violentistas, ¿no?, tener el país en una situación de zozobra, de violencia, ¿no? Y hay, me parece, 4 muertos que se lamenta mucho, pero realmente los violentistas siempre y a través de la historia y en el Perú han querido que las protestas tengan 1 o 2 víctimas mortales para que sean más contundentes. Y no solamente en esta oportunidad, ¿no?, en el transcurso de la historia podemos demostrar que eso es así. Es lamentable. ¿Qué pasaría si de acá a 2 meses o 3 meses se convoca a elecciones? ¿Tendrá el tiempo necesario? Y si seguimos dentro del marco constitucional, el marco constitucional tiene leyes de desarrollo constitucional que se tienen que cumplir. Por ejemplo, que un proceso electoral no debe durar menos de 270 días. Deberíamos hablar no solamente de una reforma de las leyes de la Constitución para permitir que el periodo presidencial se acorte y que se pueda generar esta nueva convocatoria de elecciones, sino además hablamos de una reforma política, porque se necesita poder plantear algún marco correcto para que las cosas que han venido pasando no se repitan. Ese es el otro problema, y yo creo que es el problema de fondo. Seguimos presentando candidaturas que no ofrecen la mínima garantía de solvencia ética, moral, ni profesional. Pruebas, por ejemplo, en mi departamento, han votado y ha ganado un señor que tiene 30 denuncias penales, ¿no? Y eso es a nivel nacional. Así es.
Así, con esa mochila, que realmente da vergüenza, ¿no? Hay congresistas, pero aparte de esa mochila, tienen, ¿no?, la otra de la incapacidad y la mediocridad. Y todo eso también ha llegado al Poder Ejecutivo. Entonces, si adelantamos las elecciones, como que están quemando carros, están haciendo, que no son otra cosa que violentistas, yo no creo que la población que ve con preocupación y que también quiere que se cambie o que se vayan todos, puedan, ¿no?, hacer sentir su protesta quemando la propiedad privada, por ejemplo. No creo. Aquí hay una gran dosis de violentismo, de gente conocida, y seguramente los que estuvieron, ¿no?, en las filas del terrorismo no han cambiado y están reverdeciendo, entre comillas, sus laureles. Pero en todo caso, ¿no?, pedir que sea de aquí a 4 meses, o de 5 meses, o 6 meses, con el mismo marco legal, es un subsidio. Y ya en el último tramo lo acorralaron allí entre 6 personas. Ya no dejaron que la vicepresidenta se acercara para seguir acompañando y aconsejando al presidente. Y es en ese tiempo que él ha tomado esta decisión que muchos no entendíamos, no sabíamos. Esas fueron las palabras de la presidenta Dina Boluarte, quien ante la prensa declaró que los exministros Roberto Sánchez, Félix Chero, Alejandro Sánchez, Betsy Chávez y Aníbal Torres habrían sido aquellos que impulsaron a Pedro Castillo a romper el orden constitucional el pasado 7 de diciembre. Asimismo, la presidenta hizo particular énfasis en el rol que habría tenido Betsy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, en esta situación, y le exhortó responder al país por la crisis generada. Por otro lado, mientras supervisaba el estado de salud de una niña que sufrió daño en su ojo tras las protestas en Andahuaylas y que se encuentra hospitalizada en el Instituto Nacional de Oftalmología de Lima, la presidenta Dina Boluarte sostuvo que está trabajando con la Comisión de Constitución del Congreso para un posible adelanto de elecciones en un periodo más corto de lo planteado, es decir, antes del 2024. Finalmente, respecto al accionar de las fuerzas del orden ante las violentas protestas y desmanes registrados en diversos puntos del país, la presidenta Dina Boluarte afirmó que no se usará armas letales ni siquiera perdigones de goma. La Policía Nacional del Perú maneja hipótesis sobre los congresistas que presuntamente habrían sido los encargados de instigar la violencia y el caos en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República. Guillermo Bermejo, Guido Bellido, Betsy Chávez y Edgar Tello son los legisladores cercanos al expresidente Pedro Castillo que, según la inteligencia policial, vendrían promoviendo las violentas manifestaciones en distintos puntos del país. El ministro de Defensa Alberto Otárola indicó que desde su estancia en un hotel de lujo en Ica, Guillermo Bermejo habría asusado a gremios de agricultores a generar y propagar el caos en el sector en protesta al gobierno de Boluarte, y es que según un reporte policial, Bermejo llegó a la ciudad de Ica el mismo día que se iniciaron las revueltas. Por otro lado, Guido Bellido es considerado como parte de la cadena de desinformación que contribuyó a provocar los descontrolados desmanes en las regiones del país. Como se recuerda, Bellido aseguró que Castillo le dijo no recordar por qué brindó el mensaje a la nación donde anunció el golpe y sostuvo que el expresidente habría sido drogado. Sobre Betsy Chávez, agentes policiales refirieron que instiga e incita a la violencia en sus pronunciamientos públicos. Para los agentes, esto se evidenció en las protestas y bloqueos de la carretera en Tacna, región que es representada por la ex premier. En el caso del congresista Edgar Tello, la Policía Nacional ha señalado que estaría implicado en el financiamiento de las protestas a nivel nacional. Hipótesis que nos acercan a una realidad latente y lamentable de una democracia sitiada.
Un 14 de diciembre de 1966 falleció el intelectual y diplomático Víctor Andrés Belaúnde. Fue un pensador, jurista, político y diplomático peruano, quien también es considerado como uno de los personajes más influyentes en la reflexión de la sociedad peruana, junto con Víctor Raúl Ayala de la Torre y José Carlos Mariátegui. Además, Belaúnde llegó a ocupar la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.